Las bases de Estados Unidos en el mundo, el archipiélago blindado. Estados Unidos tiene más de 800 bases militares en 6 docenas de países alrededor del mundo, haciendo oídos sordos a los reclamos para su desmantelamiento. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el ejército estadounidense se ha comprometido con una nueva estrategia agresiva, sirviendo como policía y regulador del capitalismo global. Esta estrategia, sostenida con tanto rigor por los gobiernos tanto demócratas como republicanos, resultó en la creación de cientos de bases militares estadounidenses a lo largo y ancho del mundo. Gracias a su política, el mundo se ha convertido en un lugar más peligroso y distópico. El total del gasto militar mundial creció un 0,7% en términos reales en el 2021 y llegó a los 2.113 billones de dólares. Los 5 países que más gastaron fueron Estados Unidos, China, India, Reino Unido y Rusia, que juntos representaron el 62% del gasto. Según los nuevos datos sobre gastos militares mundial, publicados por el Stockholm International Peace Research Institute, o SIPRI, el gasto militar de Estados Unidos fue de 801 mil millones de dólares en el 2021, en plena pandemia de la COVID-19, y antes de la guerra en Ucrania, lo que representó una caída del 1,4% respecto al año anterior. La carga militar disminuyó levemente del 3,7% del PIB en el 2020 al 3,5% en el 2021. La financiación estadounidense de la investigación y el desarrollo, el R+D, militar aumentó un 24% entre el 2012 y el 2021, mientras que la financiación para la adquisición de armas cayó un 6,4% en el mismo periodo. No obstante, la caída del gasto en R+D, menos 1,2%, fue menor que la del gasto en la adquisición de armas, menos 5,4%. A fines de marzo del 2022, la Casa Blanca presentó su proyecto presupuestario para el 2023, que cubre el periodo del 1 de octubre al 30 de septiembre, donde se deja en claro que Washington desea gastar más en la lucha contra la agresión rusa en Ucrania y contra el crimen en Estados Unidos. En la propuesta, el gobierno quiere destinar 813 mil millones de dólares a defensa, lo que supone un incremento del 4% respecto al año fiscal 2022, de los que 31 mil millones de dólares serían en gasto nuevo para la guerra en Ucrania y reforzar el flanco este de la OTAN. Y la administración de Joe Biden busca asignar 6.900 millones de dólares con el fin de contrarrestar la invasión rusa del territorio ucraniano. El Congreso revisa la propuesta, que probablemente será sometida a muchas enmiendas en ambas cámaras, que los demócratas dominan por estrecho margen, al menos hasta las elecciones de noviembre. Un informe del Conflict Management and Peace Science Journal estima que hay alrededor de 173.000 tropas estadounidenses, incluyendo las mercenarias, en todo el mundo, desplegadas en 254 bases e instalaciones militares, desde la isla de Guam a Groenlandia, pasando por España. El Pentágono no informa de todas sus instalaciones militares en el mundo. La gran cantidad de bases y el secreto y la falta de transparencia de la red de bases hacen imposible una lista completa, según el investigador David Vine. En su libro Base Nation, el antropólogo David Vine muestra cuán extensa es realmente esta red de bases militares en el extranjero, con alrededor de 800 bases que albergan a alrededor de medio millón de estadounidenses en el exterior. Las bases de nenúfares, pequeños lugares desde donde se pueden lanzar aviones y que a menudo operan en secreto, han proliferado, especialmente desde el comienzo de la guerra contra el terrorismo, comenzada en septiembre del 2001. En el 2009, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa justificó su negativa a renovar un arrendamiento militar estadounidense de la base en Galápagos con una broma: si está bien tener soldados en suelo de otro país, seguramente nos dejarán tener una base ecuatoriana en los Estados Unidos. El punto de vista de Correa fue claro: el mundo es menos seguro sobre estas bases. Tropas y bases de Estados Unidos en el mundo. Según el Plan de Operaciones Empresariales de la Defensa Nacional de Estados Unidos, del 2018 al 2022, el ejército estadounidense gestiona una cartera global que consiste en más de 568.000 activos, edificios e infraestructura ubicados en 4.800 lugares en todo el mundo. El presupuesto de defensa ronda los 700.000 millones de dólares anuales,
además de algunos recursos extras de acuerdo a las contingencias muy por encima de lo que destinan sus rivales como China o Rusia. El despliegue de efectivos ordenados por el Pentágono le da a Estados Unidos una ventaja militar considerable con respecto a sus principales rivales en el plano militar. Se calcula que la Marina de Estados Unidos cuenta con unos 181.000 soldados en servicio activo y 1.400 aviones y helicópteros en condiciones de afrontar un posible conflicto bélico en el Indo-Pacífico, una zona de influencia china. De las 452 instalaciones asentadas en Europa, 219 pertenecen al ejército, 53 a la marina y el resto, 180, a la Fuerza Aérea. Alemania es el país europeo que mayor cantidad de bases estadounidenses alberga, el 52% del total en Europa y el 28% del total en el extranjero. Bases por el mundo. Japón es el país con el mayor número de soldados de Estados Unidos en todo el mundo, con 57.300 efectivos repartidos en 120 bases. La presencia de Estados Unidos allí comenzó después de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los puntos estratégicos es el archipiélago de Okinawa, escenario de una de las batallas más sangrientas tras la guerra, que se pusieron en servicio hasta 32 bases militares que fueron usadas en las guerras con Corea y Vietnam o en conflictos con los de Irak y Afganistán. En Japón está ubicado la sede de la Séptima Flota de la Armada, que tiene su base en el puerto de Yokosuka. Estados Unidos cuenta en Corea del Sur con 28.500 efectivos en instalaciones militares con el pretexto de defenderla de Corea del Norte. Tras la amenaza del presidente Donald Trump de retirar sus bases de Corea, Seúl comprometió a pagar unos 873 millones de euros a Washington. En Islandia, el Congreso de Estados Unidos asignó 14.4 millones de dólares para la modernización del hangar y otras instalaciones de la base de Keflavik, que llevaba cerca de 12 años. En Alemania, la base de Ramstein, con una extensión de 1.200 hectáreas, tiene más de 50.000 militares, y Estados Unidos mantiene además los cuarteles de Barton en Asbach, centro del país, de Pulaski, los depósitos de Coleman, anexos en la base de Ramstein, el cuartel de Hücherhof en Prismesnen, cerca de la frontera francesa, el depósito de Wilmsdorf en Stuttgart y el centro Amelia Earhart en Wiesbaden. La base aérea de Ramstein es el centro neurálgico y acoge al hospital militar más grande de Estados Unidos en el extranjero. Fue uno de los puntos clave para el envío de tropas a Afganistán e Irak. Durante la presidencia de Trump, la Casa Blanca contempló trasladar el comando europeo de las fuerzas de Estados Unidos de Stuttgart a Bélgica, en el marco de la que hubiera sido la mayor redistribución de tropas estadounidenses en Europa en décadas. En Bélgica tiene Estados Unidos el cuartel de Daumerie, cerca de Mons, que se usa para apoyar las actividades de las fuerzas estadounidenses en el cuartel general de la OTAN. Italia es el segundo país europeo con más efectivos estadounidenses, 12.300 unidades repartidas en más de 10 bases, siendo las Aviano, Sigonella y Nápoles las más importantes. La de Nápoles sirve de cuartel general de la Sexta Flota Naval. La de Aviano fue punto de partida de los ataques de Estados Unidos a Serbia en 1990. Le sigue Reino Unido con 9.300 soldados. La presencia militar desplegada por el Pentágono se ha mantenido constante, a diferencia de Alemania. De hecho, se han ampliado las bases existentes, desde las que se ponen en marcha operaciones en África. En España cuenta con 2 bases militares, en Morón de la Frontera, Sevilla, y en Rota, Cádiz, con cerca de 8.000 militares. En América, Estados Unidos tiene en Panamá 12 bases militares, al igual que en Puerto Rico, 9 en Colombia, 8 en Perú, 3 en México, e igual número en Honduras, una en Aruba y otra en Curazao. Bases en África. En el año 2019, Africom elaboró una lista de algunas de sus bases militares conocidas en el continente africano, distinguiendo entre las que son bases permanentes y aquellas que son semipermanentes. Tiene bases permanentes en Cheveley y Camp Lemonnier en Djibouti, Entebbe en Uganda, Mombasa y Mandabay en Kenia, Libreville en Gabón, Santa Elena en la isla de la Ascensión y Accra en Ghana, Ouagadougou en Burkina Faso, Dakar en Senegal, Agadez y Niamey
en Níger y Yamena en Chad, y bases semipermanentes en Bizerte en Túnez, Arlit, Dirkou, Difa y Oulam en Níger, Bamako en Mali, Garoua y Maroua en Camerún, Misrata y Trípoli en Libia, Valedogle, Galkayo, Bosaso, Kismayo y Mogadiscio en Somalia, Wajir en Kenia y Kotoka en Ghana. Intervención en Latinoamérica. Durante la primera mitad del siglo XX, Estados Unidos se aseguró a punto de bayonetas de obtener recursos naturales de los países americanos: petróleo, plata, zinc, cobre, caucho, madera, azúcar. Implementó la industria pesada, controló rutas estratégicas, el Canal de Panamá, consiguió fuerza de trabajo barata, conquistó mercados de consumo y afianzó el dominio sobre las transacciones financieras, intercambios monetarios, los bancos, las bolsas de valores. En materia económica, la presencia del capital estadounidense se logró a través de bancos como el National City Bank y la creación de bancos centrales que se dedicaron a prestar dinero para financiar obras públicas y actividades productivas. En la década de 1920, Estados Unidos invirtió $5.000 millones, una tercera parte de sus inversiones mundiales, en América Latina, donde 5 países recibieron más de 3/4 partes: Cuba, Argentina, Chile, México y Brasil. Las múltiples intervenciones tuvieron como propósito la consolidación de una estructura comercial que sirviera de soporte para su desarrollo económico, la protección y ampliación de sus propiedades e inversiones, el apoyo a políticos proestadounidenses y el derrocamiento de regímenes no deseados. En especial, los países centroamericanos y caribeños fueron una y otra vez víctimas de intervenciones militares, la colocación de hombres de paja en sus gobiernos y de los intereses capitalistas de Estados Unidos. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.